daba a conocer a través de esta rueda de prensa. Bueno, y vamos a escucharle entonces el programa oficial. Damos la bienvenida a la rueda de prensa del candidato a la presidencia Javier Herbas de la lista 33. Agradecemos la presencia de los distinguidos medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. La forma que en política ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal. José Ortega y Gasset. Damos la bienvenida a la mesa directiva que se encuentra presente. Ya los han mencionado uno por uno. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos también a todos los medios de comunicación que nos acompañan en este magnífico evento. Agradecemos a La Naranja e Imbabura en línea. Ecuador necesita tomar rumbo en un proyecto de nación con objetivos a corto, mediano y largo plazo, promoviendo soluciones integrales que ayuden a asegurar un entorno de estabilidad centrado en un desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo para todas y todos los ciudadanos. Las tres grandes prioridades que tenemos en este gobierno de transición de tan solo un año y pocos meses son seguridad, obras, salud. Debemos fomentar así la activación de sectores estratégicos encaminados al gran proyecto de reconstrucción con el plan ESOS. El progreso consiste en renovarse. Palabras de bienvenida por parte de Luz Marina Vega, candidata a la vicepresidencia de nuestro país. Buenos días a todos los imbabureños, a nuestros candidatos, Javier Herbas por la lista 33, nuestro presidente desde ya. Un aplauso grande, por favor. Tenemos también el honor de presentar a Eduardo Sánchez, nuestro candidato a la Asamblea Nacional. En primer lugar, tenemos también a Tania Quinotoa, nuestra candidata a la Asamblea Nacional. También tenemos a alguien del Guayas que llegó, Juan Carlos, que también es nuestro. Juan Carlos Vallejo. También tenemos el honor de presentar a nuestros candidatos a la Asamblea por Imbabura, Antonieta Farinango, Raúl Larrea, y también agradecer la presencia a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a los amigos, invitados, familiares que hoy hacemos de este día maravilloso un día especial. Decirles que Imbabura está con mucho optimismo, con mucha fe, y sabemos que la crisis en la que nos encontramos, de liderazgo de una persona que ha contribuido y sigue contribuyendo a la estabilidad económica, que da empleo a más de 500 familias, que ha protegido a todas con su vida a los trabajadores, como Javier Herbas, el Ecuador saldrá adelante. Agradecerles muchísimo a ustedes por esta presencia. Hagamos de este conversatorio un conversatorio de todo lo que nos preocupa y también de las posibles soluciones, porque las soluciones salen también de parte de ustedes. Estamos aquí para escucharles. Muchísimas gracias y quédense con nosotros hasta el final, que tenemos excelentes propuestas para todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Luz Marina Vega. Continuamos con el perfil de Javier Herbas. Marcelo Javier Herbas Mora, nacido en Guayaquil el 7 de octubre de 1972, tiene 50 años. Casado, padre de familia, por trabajo de su padre hizo la escuela y colegios en varios países. Se graduó de bachiller en el Colegio Intizana, ubicado en Quito, ciudad donde actualmente reside. Estudió Ingeniería en Producción Agroindustrial en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia, donde además fue elegido como presidente de la Facultad de Ingenierías. Hizo estudios superiores cursando MBA y maestría en Ciencias Políticas. Su primer negocio formal fue emprender en una panadería, en el que él mismo era el panadero los fines de semana. Su experiencia profesional ha estado ligada sobre todo al emprendimiento y al desarrollo de agroindustria en el Ecuador. Ha fundado 6 empresas en los sectores económicos de la exportación de alimentos, agricultura, industria, transporte y comercio. Sin más preámbulos, es momento de recibir con un fuerte aplauso a nuestro candidato a la presidencia, Javier Herbas.
Muchas gracias, muy buenos días, qué gusto poder estar acá. Y lo que ustedes ven aquí, este equipo, es lo que nosotros estamos convencidos que necesita el Ecuador, que es liderazgos colectivos. Muy honrado de tener una gran mujer, líder indígena quichua como es Luz Marina Vega, médica. Luz Marina introdujo a los que están de candidatos. Yo quiero introducir a alguien que acepte el reto para una función fundamental y muy relevante en nuestro programa de gobierno, que es la salud. El doctor Santiago Carrasco, gracias por aceptar ser el ministro de Salud que queremos proponer para el Ecuador. El programa SOS, nuestro programa de gobierno, es la respuesta a las necesidades más urgentes que estamos enfrentando como país, como sociedad, como familia, como ecuatorianos. De tal manera que esta oportunidad, que agradezco mucho a la Cámara de Comercio y Producción de esta hermosa ciudad blanca, la que siempre se vuelve, que es Ibarra. Gracias, Elenita, por esta posibilidad de gestionar este conversatorio. Y lo que estamos aquí es para escuchar sin duda, con algunos mensajes. Auki, gracias por estar acá. Hoy en la entrevista de la mañana yo decía que atrás de una gran mujer hay un gran hombre, y sin duda Auki es ese apoyo fundamental que nos permite, en ese apoyo que nos da la familia, enfrentar estos retos tan relevantes que tenemos como nación. Estamos convencidos que el próximo gobierno es el gobierno más difícil que vamos a tener en nuestra historia republicana, y por eso nos hemos candidatizado, porque también estamos convencidos que si no lo hacemos ahora va a ser muchísimo más difícil. Así que deseoso de más bien de escucharles a ustedes, y en función de este diálogo y esta conversación, que esa es la forma de hacer política que nosotros creemos. Primero, en escucha. Segundo, en el territorio, donde realmente se conocen las necesidades. Y tercero, agrupando a lo que es el Ecuador, los pueblos y nacionalidades, el sector privado, el sector productivo, el sector artesano, el sector académico, el sector social, todos unidos somos realmente invencibles. Estoy convencido, y por eso en estos conversatorios logramos siempre validar eso. Tenemos una primera pregunta. Candidato Herbas, un gustazo que esté en esta provincia y en la ciudad. ¿Quieres el micrófono? Muchas gracias. Por favor, gracias. Candidato Herbas, muy bienvenido a la provincia y sobre todo a la capital de la provincia, Ibarra. La pregunta más crucial, que pienso que hizo falta inmediata, considerando un tema que Petro lo manifiesta en Colombia, nuestro vecino de pierna, digámoslo así, que dice claramente que Colombia es obviamente uno de los mayores exportadores del mundo en coca, y también obviamente en marihuana, y manifiesta que se le ha sumado un puesto más. Ya tenemos un tercer puesto, ¿cierto? Y dice, ¿cuál puesto? El del Ecuador, no es Esmeralda, no es Manaví, no es Guayaquil, del Ecuador. Por eso se han duplicado la producción de la coca. Motivo de ello, obviamente, usted sabe que con el narcotráfico viene el delito, viene el dinero, viene la plata, digámoslo así, más ordinariamente sucia, ¿no es cierto? Entonces, consecuencia de eso, tenemos la delincuencia altísima en el país. La delincuencia no permite trabajar. ¿Cuál es el planteamiento para detener la delincuencia? Tal vez, digo yo, será un procedimiento tipo Bukele, o una, como manifiestan los de la LC5, reunirse con todos los delincuentes de cada provincia para consensuar, entiendo, entre colegas, ¿no? A ver cómo quedan. Esa es la pregunta. Gracias, mira, y decirte que yo estoy convencido que la impunidad no sana heridas, más bien las agrieta mucho más. Lo que necesitamos es una verdadera justicia para poder vivir en verdadera paz, que eso hemos sido siempre los ecuatorianos. Siempre fuimos una isla de paz entre dos países con problemas muy serios de violencia, como nuestros hermanos colombianos y nuestros hermanos peruanos. Estamos viviendo algo nunca visto antes, y por eso yo decía que estamos convencidos que el próximo es el gobierno más difícil en la historia republicana, porque aunque hemos tenido problemas en nuestra historia, económicos, sociales, políticos, pero juntos al mismo tiempo, y además un gravísimo problema de inseguridad, no lo hemos vivido antes. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Y a corto plazo y de alto impacto, porque hay que hacer muchas cosas. Mira, brevemente desarrollarte lo que tú mencionas de Colombia, que eso nos va a afectar mucho en el Ecuador. Colombia acaba de cambiar su política de combate a las drogas con el gobierno actual de Colombia. Y te digo, así como yo no me meto en la política para estar
ni criticando, ni juzgando, ni defendiendo, ni atacando ningún político ecuatoriano, mucho menos estarlo haciendo con políticos o gobernantes de otro país. Pero sin embargo, ¿qué es lo que en la decisión de Colombia de cambiar su política de lucha contra la droga, cambió de una política de lucha hacia los cultivos, hoy en día de lucha hacia los laboratorios? Colombia hizo un proceso de lucha hacia los cultivos en los cuales, fumigando con glifosato, quemó 2 millones de hectáreas de coca, y manualmente se dice que se extrayeron 1 millón de hectáreas de coca. Es decir, en teoría combatieron 3 millones. Resultado, al día de hoy hay 6 millones de hectáreas de coca en Colombia. Ecuador todavía no es un país importante productor. Sin embargo, la droga de Colombia sale por el Ecuador en su gran mayoría. Se habla de más de 900 toneladas de droga, vienen de nuestra frontera norte y salen por puertos ecuatorianos, dejando una secuela de crimen, de inseguridad y también de consumo. Ahí quisiera que Luz Marina y Santiago puedan desarrollar el tema de salud pública y cómo combatir ese flagelo terrible de que hoy en día los ecuatorianos somos país consumidor de droga en 80 toneladas al año, con ninguna campaña de prevención de droga al día de hoy pública, con ninguna clínica de rehabilitación pública. O sea, esas incoherencias, ahí ya tienes en ese diagnóstico claro qué es lo que hay que hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer en términos de seguridad de alto impacto y corto plazo? Agrupado con un tema de la asamblea, porque aquí tenemos candidatos a la asamblea. Aquí también Eduardo Sánchez, que es, además de presidente de Reto, al cual agradecemos porque es el que nos da la oportunidad, junto con Luz Marina, buscar ser gobierno, buscar ser ejecutivo, y de ahí, en función de eso, armar un equipo, que se ha sumado también Santiago, y así en este recorrido nacional estamos ya comenzando a dar algunos nombres para algunas carteras de Estado. Bueno, 4 cosas de alto impacto y corto plazo. Primero, devolverle institucionalidad a la Policía Nacional y dignidad a los servidores policiales. Militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales, por lo que estábamos mencionando hace un momento, y no para administrar, solamente para brindar seguridad. Tercero, programas sociales, es algo fundamental en el Ecuador, pero la realidad es que muchos barrios y sectores del Ecuador, provincias, como Esmeraldas, como Guayas, como Los Ríos, no puedes ingresar con funcionarios de ministerios relacionados al área social si no entras con una fuerza de tarea conjunta. Y por eso hablamos de hacer fuerzas de tarea conjunta en esas provincias, que es Fuerzas Armadas y Policía Nacional, recuperando soberanía en esos territorios. Y cuarto, el tema de las cárceles. Porque la realidad, y cualquier conocedor de seguridad te va a decir que lo que vivimos en la calle, los robos, la extorsión con vacunas, los asesinatos, muchos, los grandes, son planificados al interior de las cárceles ecuatorianas. ¿Y qué sí podemos hacer a corto plazo? Cortar la comunicación. Así que más bien yo quisiera pedirte, Luz Marina y Santiago, que nos puedas hablar también en términos de salud, que es una prioridad para el Ecuador. Muchas gracias. Buenos días. Yo quisiera enfocarme un tanto en la pregunta sobre la expansión del narcotráfico. Cuando en el Ecuador se aprobó la tabla de consumo básico de drogas, eso estimuló el microtráfico. Es decir, acá las bandas ya se están peleando por controlar territorios y la provincia de Imbabura es una de ellas. En ese sentido, imagínense que para cooptar a los estudiantes, a los jóvenes para el consumo de drogas, se estimula a través de caramelos y todo, que es una venta prácticamente lícita por esta tabla de consumo. Esta tabla de consumo hay que echarla abajo, porque eso es un estímulo. Porque eso es un estímulo para el narcotraficante de encontrar prácticamente mercados vírgenes, porque el Ecuador, si bien es cierto, era paso de la droga, ahora ya es un consumidor. Y eso nos está afectando en todo sentido y es una de las causas también de la inseguridad. En cuanto a salud pública, nosotros en el Colegio Médico, en la Federación Médica, sí hemos asesorado a los distintos gobiernos sobre el qué hacer. La atención primaria es algo fundamental, en lo cual nosotros nos hemos desgastado señalando, por ejemplo, cuando tenemos las epidemias de tuberculosis, dengue, paludismo, sabemos que hay que hacer acciones preventivas, que hay que limpiar las calles para que no se reproduzcan los vectores.
pero el Ministerio de Salud se ha concentrado exclusivamente en comprar fármacos. No solo que para el Ecuador representa un gasto oneroso en fármacos, sino también las personas, una vez que son afectadas, quedan deterioradas su salud, ¿verdad? En ese sentido, la atención primaria tiene que ser la prioridad, pero para eso hay que rehabilitar los centros y subcentros de salud. Hay que equipar y hay que también tener una política de adquisición de fármacos transparente. Todos sabemos quiénes controlan la compra de fármacos, y eso es algo que se ha venido haciendo durante décadas con la complicidad de los gobiernos del mundo. Aquí hay un presidente valiente, un presidente honesto, que va a echar abajo esas mafias para que la medicación llegue oportunamente a las personas y de acuerdo al cuadro básico. Los que hemos trabajado en los servicios de salud sabemos que nos han llegado miles de fármacos a nosotros. En una ocasión, cuando estuvimos al frente del sistema cantonal de salud, nos llegó miles de dosis de clordiafenicol a punto de caducarse. El Ecuador tiene recursos. Cuando nos dicen no hay, les decimos, señores, sí hay, pero hay un montón de huecos rotos y sabemos a dónde se va, y estamos absolutamente convencidos que eso es posible sanar. Para darle tiempo también al doctor Carrasco, le voy a pedir que complemente todo lo que podemos seguir haciendo, ya que nosotros tenemos más confianza. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos y es realmente un gusto estar con todos ustedes acá. Con Javier tuvimos una historia interesantísima respecto a conocerle primero y después de conocerle decir, Javier, tú eres el presidente de la República del Ecuador. Debes ser el presidente de la República. ¿Y por qué? Por las ideas y por esa honestidad en expresar las ideas. Y en temas de salud, bueno, el reto está entonces en ustedes. Ustedes son los expertos, ustedes hemos trabajado con la doctora Luz Marina en este tema, ella ya lo dijo, Federación Médica, Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud, el gremio y todos los profesionales que estamos involucrados, los que pensamos en el bien común, los que pensamos honestamente, los que pensamos que sí se puede una salud pública, digna y de la mejor calidad posible, pero por supuesto, pero de manos de expertos, y formamos las mesas de expertos, y en esas mesas de expertos está el tema de la salud mental, y en esa mesa de la salud mental está el tema de cuál es el proyecto, cuál es el programa para el control de esto que usted acaba de conversar en este momento. ¿Qué pasa con las drogas? Pues yo les digo, si pudiéramos como médicos, si pudiera yo como médico expresarles el dolor que sentimos por ver tanta gente morir, tanta gente deshacer sus vidas, tanta gente desaparecer por el tema de drogas, les prometo que deberíamos hacer una minga para todos estos bandidos, ponerles en un tema de buscar, en definitiva, un juicio de lesa humanidad por tanto daño que han causado al país respecto al tema de drogas. Y es un tema de combate, como dijo ya la doctora Luz Marina. ¿Dónde vamos a trabajar? Atención primaria en salud. ¿Dónde van a estar la mesa de expertos? Ahí. ¿Quién va a estar en los subcentros de salud? Gente especialista. Van a estar odontólogos, van a estar médicos clínicos, van a estar ginecobstetras, van a estar psiquiatras, van a estar psicólogos, van a estar la gente que necesita trabajar con el pueblo inmediatamente. Va a estar también la gente que va a activar a los líderes comunitarios. Vamos a los líderes comunitarios a darles toda la información para que estén absolutamente claros de cómo ayudar a esta gente que cae en este submundo de las drogas y cómo ayudar para poder salir de estos temas. Clínicas especializadas y este tipo de cosas, no, porque esto ya se ha ido, ha desbordado el tema de las drogas, ha desbordado, y tenemos que tener ideas y tenemos que estar con conciencia de cuál es el problema que existe y cómo debemos abordar. Atención primaria en salud, activación de los líderes comunitarios, promoción y prevención en salud, y claro, todo el resto de cosas. ¿Qué medicamentos el Ministerio de Salud está dando? Basura. Eso es lo que da el Ministerio de Salud, basura. Y yo creo que hay que cambiar ya.
y hay que dar una atención digna. ¿Qué está dando la seguridad social? Basura. Creo que ya es hora de cambiar. Creo que es hora ya de poner a gente absolutamente clara en cómo podemos hacer el bien común y ayudar en los temas de salud para la población ecuatoriana, para el pueblo ecuatoriano, porque nos merecemos una salud digna, una salud con honor, una salud que pensemos en el tema, vuelvo y repito, del bien común. ¿Quién está atrás de todo esto y en la esperanza que tenemos para este país? Se llama Javier Hervas. ¿Y quién está con Javier Hervas? La doctora Luz Marina Vega. Esas son las personas con las cuales estamos jugando en este momento. Así que vamos a pelear, por favor. Adelante. No sé si... Y bueno, tal vez que Eduardo Sánchez, candidato a la Asamblea, como asambleísta nacional, también desde la Asamblea, Eduardo, ¿qué podemos hacer por seguridad? Muchísimas gracias. Sí, soy además el presidente del movimiento Reto, que creo, si me permiten un minutito, explicarles qué es Reto. Reto es renovación total. Y nacimos como movimiento hace un año, apenas hace un año, así que somos la primera, la única fuerza política nueva que va a estar en la papeleta electoral, y eso la prensa lo tiene que notar. La única fuerza política nacional nueva en la papeleta electoral. Nacimos con la necesidad de acabar con la polarización política. Nacimos con la necesidad de que los ecuatorianos nos unamos como la familia ecuatoriana, en la familia ecuatoriana donde hay un doctor, un comunista, un empresario, un evangélico, pero cuando alguien está enfermo, el país, la familia entera se une para sacar adelante a su enfermo. Hoy el Ecuador está enfermo y tenemos al único binomio, al binomio del Ecuador, que va a solucionar los problemas de nuestro país: Javier Hervas y Luz Marina Vega. En temas de seguridad, ¿para qué vamos a la Asamblea? 3 acciones concretas. Primero, vamos a alzar la voz para pedir una tregua política, porque ya hasta cuándo vamos a seguir con la polarización. Necesitamos que todas las fuerzas políticas que lleguen a la Asamblea Nacional depongan posiciones, porque hoy la agenda es el bien común, como dijo el doctor Carrasco. Tenemos que lograr el bien común. Segundo, legislar. El asambleísta tiene que llegar para legislar. Hay 24 leyes represadas en la Asamblea Nacional entre el primero y segundo debate. En lo personal, la ley de inteligencia hace 3 años llegó a la Asamblea Nacional y no se termina de discutir. El gobierno actual nos quiere vender una narrativa de que incautan 400 toneladas de droga, más que nunca en la historia del Ecuador. ¿Pero quién cae? El bodeguero, el chofer. ¿Dónde están los dueños de esa droga? ¿De dónde viene la droga? ¿Dónde está la plata de los dueños de la droga? Para eso necesitamos una ley de inteligencia y contrainteligencia que detecte eso, que detecte dónde está la plata de esa gente, porque con esa plata se compran a los jueces y a los fiscales corruptos. Con esa plata están matando a nuestra gente los sicarios en todo el país. También necesitamos darle la opción a nuestra Policía Nacional de compartir información de inteligencia con las Fuerzas Armadas, porque no lo hacen. Y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas compartir información con otros gobiernos, como el gobierno de nuestro país vecino Colombia. Pero no lo hacen porque no hay una ley. ¿Y por qué? Porque el problema del narcotráfico no es un problema del Ecuador, es un problema global, y tenemos que estar conectados con otros países para combatirlo. Y tercero, por supuesto, a fiscalizar. También nos dicen que no hay recursos en este país. Sí hay recursos, mal gastados, con basura que compran. Y si revisamos el presupuesto general del Estado del año pasado, porque de este año no nos dicen nada, el 50% fue utilizado. ¿Dónde está el otro 50%? Lo devolvieron a finanzas. Ahora mismo nos dicen que no hay plata, pero está costando más de 70 millones de dólares estas elecciones. Nos dicen que no hay plata, pero el Ministerio del Interior tiene 100 millones de dólares y ha usado a este mes 9 millones de dólares. Por favor, perdónenme que me apasione en esto, pero me da coraje. Nos están matando en las calles. Y los únicos que tienen la solución para esto se llaman Javier Hervas y Luz Marina Vega, con el movimiento Reto Listas 33. Y aquí está un bloque de asambleístas que van a estar respaldándolos y dándoles la gobernabilidad que no solo necesita ese gobierno, sino nuestro país entero. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de cada uno de los candidatos y en especial de Javier Hervas, de Eduardo Sánchez y quienes nos acompañan aquí. Es momento de dar paso a las preguntas que va a venir por parte de los medios de comunicación. Si un medio de comunicación tiene una pregunta, va a hacerse una sola vez. Por favor, les vamos a pasar el micrófono. Candidato y quienes están en la mesa, buenos días. Mi nombre es Viviana Rivera, soy periodista de la radio comunitaria de la nacionalidad de Amparazú. Candidato, saber cómo se va a centralizar lo que
Nos preocupa a nosotros los ecuatorianos el tema de la seguridad. Si bien es cierto, todos los candidatos nos dicen esta es la situación, pero ¿qué tan viable es su oferta, candidato? Juliana, totalmente viable, y de hecho es una propuesta generada escuchando a los expertos, que es lo que tenemos, mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador. Pero sí, también, si hablamos de seguridad, quiero compartirles que yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Necesitamos reactivar economía en el Ecuador, y el Ecuador tiene 3 sectores que tienen esa virtud y esa capacidad de una reactivación inmediata: agricultura, emprendimiento, construcción. Eso, sin duda, robusteciendo la fuerza pública, porque lo que no podemos aceptar es que un gobierno nos diga armémonos y matémonos entre nosotros. Para eso es un policía que está entrenado en servir y proteger, pero no podemos pretender que ese policía nos proteja a nosotros si nosotros como Estado no protegemos al policía a través de un gobierno que le apoye políticamente. Gracias. Presidente, su equipo. Primero, a nombre de la Cámara de Comercio de Ibarra, pues nuestra presidenta encargada, nuestro presidente, nuestro directorio, está en una buena parte del directorio de la Cámara, darle la bienvenida, desearle la mejor de las suertes. La preocupación del comercio de Ibarra, del Ecuador entero, es la seguridad de inversión, la seguridad de inversión extranjera. No tenemos seguridad en la Asamblea Nacional, ahí están los señores asambleístas, pues. La ley esa tiene que mejorar. Nosotros necesitamos invertir. Hay mucha gente en miedo de la inversión empresarial. Es vista con toda la preocupación. La gente no quiere invertir, tiene miedo a invertir porque no hay ninguna seguridad. Su presidente, ya señor presidente, por favor, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar esta situación? Gracias. Marco, Vinicio, y lo que necesitamos es reaccionar ante la magnitud del problema. Un problema grave de los negocios hoy en día en el Ecuador es el tema de las vacunas. Tenemos una unidad élite de la policía, que es la UNASI, justamente para extorsión y secuestro. El problema desbordó y esta unidad no creció. 130 efectivos para 18 millones de ecuatorianos. Entonces, no estamos atendiendo como Estado a la magnitud de lo que ha crecido. Hay que activar muchas cosas, más bien muchas narrativas que nos quieren dar a los ecuatorianos, que todos los problemas, que somos ingobernables porque no tienes mayoría en la asamblea. Bueno, hace un rato hablamos del tema de droga. Llevamos 7 meses y ya llegaron los escáneres al puerto de Guayaquil y hasta ahora no se instalan. Ni siquiera tiene que ver con dinero, es con decisión. Es que muchos de los problemas que tenemos en el Ecuador es con decisión. Lo comentó Eduardo Sánchez. En el presupuesto de este año, el Ministerio del Interior, que maneja toda la seguridad, 8.8% del presupuesto ejecutado ha terminado el mes de junio. O sea, mitad del año ya corrió, ya se acabó, y menos del 9% se ejecutó. Entonces, o sea, lo que hablamos es que más bien nos sorprende cómo las cosas que son obvias, porque aquí podemos, evidentemente, en el diagnóstico encontrar las soluciones obvias, sorprende que no se haga. Y por eso sí lo que necesitamos es tener un gobierno que piense en los ciudadanos y que no esté pensando solamente en la confrontación política, porque créeme que nosotros no nos metemos en la política para eso, nos metemos en la política por un mejor país, no para el poder es efímero, el país no, el país tiene que trascender, y hay muchas políticas públicas que ni siquiera trascienden de un ministro a otro. Nosotros queremos tener ministros que se mantengan en el gobierno con un equipo que se mantenga, porque evidentemente no podemos seguir cambiando política pública cada rato, sino más bien planificarla bien para ejecutarla bien. Gracias. Damos paso a David Vizcaíno de Teleamazonas y Exa Informa. Gracias, muy buenos días, ingeniero, bienvenido también acá a la ciudad de Ibarra, a la provincia de Imbabura. He estado con varias coberturas, sobre todo en el ámbito minero, Buenos Aires. ¿De qué manera y existe solución a eso, no solamente aquí en la provincia, sino también a nivel nacional? Y enfocado también a la consulta, ¿no?, que se va a realizar de igual manera con las elecciones. ¿De qué manera sería su propuesta en relación a frenar los altos índices de
lo que está sucediendo en Buenos Aires y también en otras provincias aquí en relación a la minería, ingeniero? Y permíteme responder eso conjuntamente junto con Luz Marina, porque los dos nos consideramos ambientalistas. En función de eso, poderte responder. Mire, el extractivismo, desde que se descubrió el petróleo, como que nos contaron que esa es la solución, ¿verdad? Vemos que justamente los territorios donde sale la riqueza del país han sido abandonados, como es el Oriente, la misma Esmeralda, en fin. Y también por falta de regulaciones. En el caso de la minería, la que más se ha afectado es la minería y la que más se ha incrementado es la minería ilegal. En este sentido hay que regular y el Estado debe normar con claridad y también sancionar con todo el rigor de la ley cuando no hay cumplimiento. La impunidad es el pan de cada día aquí en el Ecuador. Normativa existe, pero no se la cumple, precisamente porque hay incidencia de otros niveles del gobierno, ¿verdad?, de otros niveles de Estado que se involucran. En este sentido, nosotros pensamos que hay que dar la autonomía total y absoluta a cada función del Estado y exigir el cumplimiento. Buenos Aires, así como otras cantones en las provincias del Ecuador, tiene alternativas porque son cantones eminentemente productivos. Quiero contarles el caso de Cotacachi, cuando ahí tenemos nosotros el tema de la minería y que iba en crecimiento. ¿Qué hizo el gobierno local en ese momento, liderado por Auqui Quituaña? Le dio una alternativa y se promovió el cultivo del café orgánico. Y personalmente fuimos a Japón a vender y promover el café, y ahora el café Río Intac tiene una importante participación en el mercado japonés, en el mercado italiano y también en el mercado nacional. El gobierno también local, ¿qué hizo? Promovió la producción del café, dio capacitación, buscó los mercados. Fíjese, de un extractivismo a lo cual iba toda una zona, se pudo cambiar la matriz productiva porque el gobierno local hizo el acompañamiento en todas las fases, desde la producción hasta la comercialización. Lo mismo pasó con el aguacate, ¿verdad? Que ahora Cotacachi ya es un exportador a Europa. Por lo que quiero señalar es que hay alternativas, que cuando se quiere hacer extractivismo se lo tiene que hacer bien, cumpliendo con todas las normas ambientales. Esto no es un sueño, algo que estamos hablando en teoría, algo que ya se hizo. Porque cuando vamos a la ilegalidad, eso va acompañado, ustedes ven, de prostitución, de tráfico de personas, de drogadicción y trae profundos problemas sociales que trae también la inseguridad. En ese sentido, el Ecuador, como hemos venido diciendo, no es solo la mirada al campo, ya lo está haciendo. Javier está trabajando en el tema de la exportación y la producción de brócoli. Eso se puede extender. Ayer conversábamos con la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Ahí había personas que nos señalaban algo que reiteradamente hemos expresado, que es que el Ecuador tiene abandonado miles de hectáreas. Hay una demanda increíble, por ejemplo, de cebada, y la otrora Bolívar, que era la primera exportadora, está abandonado. ¿Qué hace falta ahí? Capacitación, incentivo, crédito de acuerdo a la realidad. En ese sentido pensamos que es fácil salir del extractivismo si hay una decisión política y en corto tiempo. Y permíteme decirte, yo me considero ambientalista, pero por encima de esa situación yo lo que quiero es un progreso real para mis hermanas y hermanos ecuatorianos. El tema de minería, somos un país muy rico, y en la medida en la cual no tengas una minería regulada, pequeña, mediana y grande, regulada, lo que vas a tener es una minería informal. Buenos Aires es un claro ejemplo de cómo la minería informal se convierte en crimen organizado, se convierte en un problema también de salud pública, porque ante la necesidad de muchas familias van a trabajar en unas condiciones infrahumanas, exponiéndose a metales pesados, a mercurio, a plomo, que luego se convierte eso en enfermedades catastróficas.
Entonces lo que necesitamos también es entender que ante la riqueza de la minería en el Ecuador, en este momento 5% de todas las concesiones mineras están trabajando, 95% están especulando. Que se cumpla la ley en el Ecuador y que tengamos un gobierno que gestione a favor de la sociedad ecuatoriana y no con intereses sectarios, y mucho menos que permita que la corrupción nos siga desangrando al país de la misma manera como está desangrando el crimen organizado. Entonces, nosotros de fondo lo que proponemos es un modelo de desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo. Eso es en el Ecuador, la agricultura. Eso es en el Ecuador y en Imbabura, el turismo. Pero no estamos diciendo o, sino estamos diciendo y. De tal manera que la minería y todo lo que es ese modelo extractivista que vemos que no ha funcionado, simplemente que lo regulado estén trabajando y combatir todo lo que es extracción que no esté regulado. En relación a la otra pregunta, lo que tú decías sobre el Yasuní, yo me considero ambientalista y voy a votar que no. Y les voy a comentar por qué. Porque lamentablemente en las narrativas que nos quieren dar a los ecuatorianos está la polarización de los temas. Pretenden a los ecuatorianos decirnos que si votas sí eres ambientalista y si votas no eres extractivista. Yo ya te comenté lo que yo soy, lo que yo me considero y que voy a votar. Información que no nos da. Son 230 pozos petroleros que están en el bloque 43 en el ITT. Para cerrar cada pozo necesitas un mes. Estos son datos técnicos. Es decir, hacer todo el cierre técnico y terminar con ese tapón de hormigón. Un mes. La Corte Constitucional da un año como tope máximo. Es inviable, no lo puedes hacer. Además, necesitas cálculos también técnicos. Más de 460 millones de dólares para cerrar técnicamente esos pozos. En la grave crisis económica, pensamos recibir un gobierno, si la voluntad de todos ustedes y de los ecuatorianos lo permite, y obviamente la bendición de Dios, pensamos recibir un gobierno con un déficit presupuestario que supere los 6.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir eso? En resumen, lo que vamos a tener ahí es un problema ambiental. Dejar esos pozos abandonados es un problema ambiental. El daño ya nos lo hicieron. Nunca debió haberse extraído petróleo en el Yasuní. Además de ser un parque natural del Ecuador, es una reserva natural de la humanidad. Pero el daño está hecho. De tal manera que hoy en día quienes formaron parte de ese gobierno, que no pretendan decir que son ambientalistas. Gracias. Damos paso a Jocelyn Ortiz de Goku Televisión. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes también. Yo creo que un tema fundamental y que preocupa mucho a todos los ecuatorianos es el tema carcelario, el tema de las cárceles, que no se ha visto afectado solamente en la costa, sino también aquí en la ciudad de Ibarra, en donde pues hace algunos días existieron 2 muertos y se manejó de manera muy reservada la información. Entonces, ¿cuál sería la solución o la posible solución que implantaría usted en el tema carcelario que afecta al país? Gracias, porque, mira, la realidad es que estamos eligiendo un gobierno muy corto de transición. Y te puedo decir, y esto es un equipo que lo hemos dialogado, que nunca haremos demagogia, y ese también fue un objetivo personal que yo me impuse al involucrarme en la política del Ecuador. No vas a poder solucionar el tema carcelario en un gobierno tan corto, pero sí puedes dar rumbo. Lo que sí puedes hacer es cortar la comunicación para que no nos siga afectando ese crimen organizado que se planifica en el interior de las cárceles en las calles del Ecuador. Pero la realidad es que no tenemos un programa, un sistema de rehabilitación social en el Ecuador. Para que lo tengas, deberíamos tener cárceles para personas privadas de la libertad, de alta, de mediana y de baja seguridad. No lo tenemos en el Ecuador. Hoy en día en la misma cárcel nos llega un padre de familia que por no pagar una pensión alimenticia va a una cárcel, está en la misma cárcel donde está un asesino, un narcotraficante, un violador. No hay una diferencia según la gravedad del delito. Tampoco, otro problema que tenemos en el Ecuador es que nos pusieron cárceles, megacárceles, en perímetros urbanos, generando y deteriorando la inseguridad en esas ciudades. Por ejemplo, en La Tacunga, por ejemplo, Turín, en Cuenca, por ejemplo, en Guayaquil, tienes a la regional, a la penitenciaría del litoral y a la Roca, en perímetro urbano. Entonces, claro que tenemos que migrar y tener un verdadero sistema de rehabilitación social, y eso implica tener cárceles en los perímetros urbanos, pero de baja seguridad, porque parte de esa reinserción de una persona
hacia la sociedad está el acompañamiento de la familia. Entonces debería estar cercano a la familia, pero eso no lo tenemos en el Ecuador. Eso hay que hacerlo, pero eso en un mediano plazo. Hoy en día estamos concentrados en los temas urgentes que tenemos que atender, y en cárceles el tema urgente es cortar la comunicación. Damos paso a Israel Bracho del medio La Naranja. Buenos días, procede una pequeña consulta. Bueno, aquí en el Ecuador, en el último año, se han mantenido más de 9.000 delitos informáticos. Eso afecta a la economía de varios ecuatorianos. Mi pregunta está encaminada: ¿cuál sería el plan para fortalecer la seguridad informática y cómo, pues, que se mantenga un orden entre la inversión a seguridad y a la industria familiar de todos los ecuatorianos? Claro, mira, y hay que respetar la institucionalidad en el Ecuador. O sea, lo que tú puedes hacer como ejecutivo es Policía Nacional, robustecer la unidad justamente a los delitos informáticos. Pero lo que tienes que hacer con Fiscalía es apoyarle, porque lo que no queremos es un gobierno, por lo menos los que estamos convencidos que la democracia es la independencia de los poderes, incluyendo dentro del Estado el respeto a los poderes, a las instituciones de control, es no meter mano en esas instituciones de control. Gracias. Damos paso a Giovanni Sotomayor. Señor Ebro, buenos días. Yo también soy miembro de la Cámara de Comercio. Bien, con respecto al riesgo país, en su plan de gobierno, ¿qué políticas se va a proponer hacer? Bueno, el riesgo país es algo que tampoco podemos ofrecer en un corto plazo, poderlo bajar. Es consecuencia de muchos factores. Uno de esos es que tenemos que recuperar el Estado de Derecho. Ecuador tiene normas, algunas ambiguas, que eso la Asamblea Nacional tiene esa oportunidad y responsabilidad de generar leyes que estén tan claramente definidas que no estén sujetas a interpretación. Pero la realidad es que lo que necesitamos es mostrar que sí hay normas, pero que se cumplan, que es lo que lamentablemente no está pasando en el Ecuador. Ahí hablamos también del Poder Judicial. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos como gobierno? Es convocar, sin meter la mano, convocar a un nuevo proceso de selección de jueces en el Ecuador, que eso es básicamente decisión, porque el presupuesto que necesitas es muy pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos excelentes mujeres abogadas en el Ecuador y excelentes hombres abogados que pueden ser excelentes jueces, y lo que no podemos es seguir echando la culpa al pasado. Hay que trabajar en el presente. La realidad es que hoy en día los jueces que tenemos en el Ecuador, todos, y cuando hay una vacante, salen también del mismo proceso de selección de un gobierno que se jactó que le iba a meter las manos a la justicia y lo hizo. Entonces aquí no se trata de hablar del pasado, en el presente hacer eso en términos de apoyar a la función judicial, que se depure a sí misma. Solamente el Ejecutivo lo que tiene es que asignar el presupuesto, que es poco, y tomar la decisión política. Gracias. La corrupción es lo que más ha molestado a todo el país, y eso se ve mucho afuera. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, hoy en día vivimos en la era de la tecnología. La tecnología te permite transparencia, que es cómo se combate la corrupción con transparencia. Pero también déjame decirte, y aquí yo te hablo desde el corazón. Mira, créeme que yo estoy muy claro en los riesgos de involucrarse en política. Los dos últimos presidentes del Ecuador, judicializados. Los presidentes de Perú, encarcelados. Yo tengo todo aquí en el Ecuador. Aquí lo he construido todo. Mi paraíso es el Ecuador. Tanto que esas narrativas que se han hecho, yo tengo todo aquí en el Ecuador. Tengo todas las de perder. Así como Luz Marina Vega. Así como la gran mayoría que estamos aquí. Tenemos todas las de perder si no lo hacemos bien. Pero tenemos para perder mucho más si no hacemos nada. Y por eso estamos aquí haciendo política. Gracias. Para finalizar, vamos a dar paso a Luis Guerra. Ingeniero Hervas, bienvenido a nuestra querida Ciudad Blanca. Me contento mucho que Luz Marina Vega esté acompañándole, nuestra paisana inmadureña. Gracias por tomar el reto. Es un reto lo que usted ha tomado, Luz Marina. Yo tengo 3 cosas que plantear a usted, candidato Javier. La reforma a la Constitución es importante.
La Biblia de los ecuatorianos es la reforma a la Constitución. Si no reformamos y convocamos a una asamblea constituyente, me temo que seguiremos en el mismo espacio. Por favor, le comprometo, si es que usted llegara a la presidencia, convocar en 3 meses a una asamblea constituyente. ¿Están de acuerdo, compañeros? Sí. Bien. Segundo, ¿qué haría usted para atraer la inversión privada al país? Hoy en la mañana escuchaba en Radio Democracia que ya tenemos un Estado fallido, es decir, que al Estado se le escapó toda la administración social, política, económica, industrial, etcétera, etcétera. Y yo creo que si usted llegara, va a hacer una reversión, una reingeniería a toda la problemática que vive el país y que indudablemente heredamos los ecuatorianos de los 3 últimos gobiernos. Ellos nos han metido en esta vorágine, en esta crisis, en esta espantosa recesión económica. No podemos levantar la cabeza los ecuatorianos. Y como último tema, yo le quiero manifestar, ingeniero Hervas, que se ha conformado y está establecida la zona regional norte, conformada por Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. Y estamos gestionando a través de conversatorios, de mesas de trabajo público-privadas, el eje multimodal San Lorenzo, Ibarra, Chuchufindi, Manaos en Brasil. Yo aspiro que usted, si llega a la presidencia, empuje este proyecto que ya viene teniendo más de 25, 30 años. Este momento nos encontramos gestionando la visita al embajador de Brasil, porque no es justo que en el año 57 el doctor Camilo Ponce Enríquez decretó al puerto de San Lorenzo como zona franca, como zona libre, y aquí los administradores de turno lo han escondido el decreto oficial. Yo quiero comprometerle a usted, ingeniero Hervas, para que esto se revitalice y para que Ibarra se considere como un puerto seco de carga y descarga aquí en nuestra querida Ciudad Blanca. Por favor, ingeniero, yo quisiera escuchar cuál es su planteamiento. Muchas gracias. Yo quisiera que todos los demás están aquí puedan intervenir, pero brevemente esas 3 preguntas respondértelas para luego poderle dar la palabra a Luz Marina y también Eduardo en términos de gobierno, en términos de Asamblea Nacional. Mira, la pregunta que tú me haces, yo coincido contigo en términos que la Constitución que tenemos no nos está ayudando, porque es hiperpresidencialista, le das demasiado poder a una persona y eso no está ayudando en el Ecuador, porque no queremos caciques. Queremos personas que gestionen a favor del pueblo ecuatoriano y no para perturbarse en el poder. Extremadamente garantista, sin definir deberes. Hay muchas cosas que hay que cambiar en la Constitución, pero sin invitarte aquí a la reflexión. Porque yo considero que convocar a una asamblea constituyente de plenos poderes en este momento, por la pertinencia, no por el concepto, por la pertinencia, sería algo irresponsable con la situación actual. ¿Por qué? Porque tendríamos algo muy similar a lo que tuvimos en la última Asamblea Nacional. Yo te puedo decir, porque lo he vivido en carne propia. Hay un partido político, y sin criticarlo, simplemente puntualizando el hecho, que no tiene una visión de país como yo lo veo, mi juicio de valor. ¿Y por qué te digo? Nuestra candidatura, la de Luz Marina y la mía, no fue impugnada una vez, 3 veces. Pero déjame te doy el ejemplo. En la primera impugnación que nos hacen, al mismo tiempo nos hacen la impugnación. ¿Y sabes quién les impugnó a Revolución Ciudadana? El Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué les impugna? Porque no presentan su programa de gobierno.
y les dio 48 horas y lo presentaron a la carrera. A lo que voy, tienen el tiempo para confrontar políticamente e impugnar la primera vez que nos impugnaron, impugnar nuestra candidatura, y no tienen el tiempo para pensarle al país y hacer su programa de gobierno. Ante eso, te puedo decir, sería irresponsable por el momento, no por la idea, y estamos totalmente de acuerdo. En el segundo tema, la inversión, mira, también hay que acompañar el para qué, o sea, en qué sectores. Mira, necesitamos inversión extranjera para tener refinerías en el Ecuador. Tanto que nos hemos dicho que somos un país petrolero, la realidad es que lo que estamos importando en derivados, en el valor en dólares, está casi ya igualando lo que exportamos en petróleo. Es una cosa absurda. Y nuestras refinerías, que no llegan ni al 30% de lo que consumimos los ecuatorianos, hay que tener refinerías en el Ecuador. Y esa es la inversión extranjera que queremos traer. La inversión extranjera que queremos traer está ligada al modelo de desarrollo económico que queremos tener en el Ecuador, que es que proponemos a los ecuatorianos, inclusivo, sustentable y productivo. Y eso es que venga inversión extranjera para sector turístico, para sector agrícola y para el sector de energías renovables. Aquí también Eduardo Sánchez te lo puede hablar más en detalle, porque él es un empresario que justamente se dedica a eso. Yo te puedo hablar desde la vivencia personal. En la fábrica, en las empresas que he fundado, que arrancaron desde cero, yo no vengo de familia de empresarios, vivo en el sector privado, y arrancando desde cero hicimos fábricas. Hace 10 meses más o menos instalamos en todos los techos de la fábrica paneles solares. Estamos generando el día de hoy 0.8 megawatts, casi 1 megawatt de energía, estamos generando solamente por la luz solar, colocándola en los techos. Lo interesante y lo bonito, en menos de 5 años vamos a recuperar la inversión. Vamos ya con las cifras sin ningún beneficio del Estado. El Estado no me da absolutamente nada. Lo único que hago es que estoy pagando menos en la factura de luz. Solamente en eso. Y sin embargo voy a recuperar la inversión en 4 años y 11 meses, como va el cálculo ahorita. No solo eso, voy a tener energía eléctrica gratuita por 20 años, porque la vida útil del panel solar es 25 años. Eso necesitamos traer inversión extranjera para tener esos proyectos en el Ecuador. Y queremos ir más allá.